Es difícil que su hijo se esté quieto, su hijo actúa sin pensar primero, empieza por hacer algo y no lo termina. Si es así, es posible que padezca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Casi todas las personas a veces muestran algunas de estas conductas, pero el trastorno de déficit de atención e hiperactividad persiste más de 6 meses y causa problemas en la escuela, el hogar y en circunstancias de carácter social. Acompáñanos en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Hoy vamos a hablar de este tema con nuestra experta, nuestra psicóloga Nicole Mendoza Tijerino. Gracias, doctora, por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. ¿Pueden los niños presentar estos dos trastornos, déficit atencional más hiperactividad, y en qué consiste específicamente cada uno de ellos? Porque a veces cuando vemos un niño que está muy activo, siempre nosotros mismos lo tipificamos ya como que sí tiene hiperactividad, pero no en todos los casos, me imagino es así. Bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn. Efectivamente pueden coexistir los dos trastornos y muy bien lo decía la nota. Cuando hablamos de déficit de atención, no es más que aquellos niños que tienen una atención muy dispersa, entonces tienen dificultad para concentrarse, para atender, por ejemplo, sus clases, específicamente las clases donde más se nos refleja esta condición de vida, ¿verdad? Y cuando hablamos de la hiperactividad, es una actividad motora muy exacerbada, es decir, los niños suben, bajan, corran, tocan, hacen 1000 cosas a la misma vez, ¿verdad? Entonces, los dos trastornos sí se pueden presentar, aunque hay niños que presentan únicamente el déficit y otro la hiperactividad, pero casi siempre, Jocelyn, cuando tenemos déficit de atención, casi siempre hay hiperactividad. Son casos muy aislados, muy raros, que se presentan uno nada más. Ok. ¿Qué signos podemos ver específicamente cuando ya hay estos dos tipos de trastorno en el niño? Porque en ocasiones podemos ver quizás que el niño no está avanzando en las clases, tiene bajas calificaciones, tiene problemas en el aprendizaje. ¿Pueden ser estos algunos signos y qué otros, doctor? Sí, podrían ser estos unos signos de alerta, pero también cuando el niño no se concentra, no atiende, no sigue las instrucciones de sus figuras de autoridad, y hablamos figuras de autoridad, por ejemplo, los profesores, sus mismos papás, ¿verdad? Entonces ellos están viendo, los padres, que vos les estás hablando y te dicen, le hablo y me ignora, no me hace caso, ¿será que tiene problemas auditivos? Pero el problema no necesariamente es auditivo, sino que como es una dificultad para atender, entonces, y además que es involuntario, los niños pues no te van a atender, no por rebeldía, sino porque, bueno, están en su distracción y en su mundo, ¿verdad? Tienden también a no copiar, te dejan las cosas a media, comienzan un párrafo, o hay unos, cuando los casos son más severos, solo anotan la fecha, por ejemplo, ¿verdad? Entonces las madres o los padres tienen que estar consultándole a otros papás para poder completar las tareas. Tenemos una llamada y luego seguimos explicando qué otros signos puede usted observar en su niño o niña. Buenos días, le escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Aló. Aló, sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Bueno, sí, es que yo tengo un niño de 4 años, sí, pero él siempre está, digamos, haciendo, tocando aquí, bajando, subiendo, él toca todo, pues. La gente me dice que él tiene problemas de hiperactividad, pero también él tiene, digamos, él a veces de pronto está con alguien, pues él está muy alegre, muy feliz, lo abraza y todo, y de pronto se enoja y le pega, no sé si es normal o algo. ¿Desde hace cuánto el niño presenta estos signos? Pues, puedo decir que 6 meses, 8 meses. Desde siempre, entonces, desde que empezó su comportamiento
hacer notorio. Gracias por llamarnos, regálenos por favor a lo interno sus datos, a lo mejor la doctora, si usted está interesada, puede hacerle la valoración de su niño, esa primera evaluación sin costo alguno. Doctora. Y esa pregunta que usted hizo es muy importante. ¿Por qué? Porque los papás a veces dicen, es que ahorita comencé a ver cambios en el niño, y déjeme decirle que el déficit de atención es de nacimiento, o sea, por eso llamamos una condición de vida, porque ya el niño nace con esa condición, ¿verdad? Entonces quiero aclarar que no es una enfermedad. Un niño que tiene déficit de atención o un niño hiperactivo no es un niño enfermo, no es un niño necio, como muchas veces se le etiqueta, es necio, es rudo, no es así, ¿verdad? Esos son términos muy peyorativos que si vos se los decís constantemente al niño, él se lo va a terminar creyendo. Entonces, lo importante de todo esto es observar qué conducta tiene mi niño que se está repitiendo de manera muy frecuente y que ya sale de la norma. Pues, los niños siempre van a correr, Jocelyn, van a brincar, van a hacer rabieta. Ella decía, como que agrede. Recordemos que el déficit de atención con la hiperactividad tenemos que clasificarlo. Hay trastornos que son combinados, que son mixtos, por ejemplo. Dice ella, doctora, que me llamaba la atención que a veces está triste y de repente está alegre, o lo contrario. Sí, pero es que recordemos que los niños son muy espontáneos y ante algo que no les gusta, ellos se van a frustrar. Ellos tienen baja tolerancia a la frustración también, ¿verdad? Y eso es muy importante valorarlo. Tenemos otra comunicación. Buenos días, gracias por llamarnos. Está en su segmento Niñez en Acción. Buenos días. Buenos días. Sí, su consulta, bienvenida. Doctora, fíjese que yo tengo un niño, desde que nació él es así necio, ahorita tiene 2 años y el niño se me cayó del lavandero, me lo operaron y ahora está peor que anteriormente. Okay. Regálenos también sus datos, alguna pregunta, la amiga televidente. Sí, no, está claro, porque ella dice que desde siempre, ¿verdad? El niño ha mostrado, pero que ahora está peor. Recordemos que esto, si no lo atendemos, esto va en aumento, porque es algo que te afecta la conducta. Si hablamos de déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno que va a afectar la conducta y por ende la disciplina de los niños. Por eso es que en los colegios constantemente los maestros están llamando a los padres o están mandando notas. El niño no hizo caso, el niño no copió, se metió debajo de las mesas, perdió los lápices, no trajo la tarea, me está desafiando, por ejemplo, porque es conductual. A pesar que es neurobiológico, o sea, que es de nacimiento y que es un trastorno neurológico, te va a afectar tu conducta. ¿Y de qué depende, doctora, que un niño pueda nacer con este trastorno? Excelente pregunta. Muchas veces se asocia al ambiente, sin embargo los déficits de atención no tienen nada que ver con el medio ambiente, sino más bien con factores genéticos, factores hereditarios. Habría que revisar en cada familia donde haya una persona, un niño con déficit de atención, antecedentes, por ejemplo, de consumo de alguna sustancia psicoactiva, de consumo de alcohol, de cigarrillo, cómo fue el embarazo de la madre, cómo fue el parto de la mamá. O sea, hay que ver y valorar muchos aspectos, ¿verdad? Y si el papá o la mamá tienen o tuvieron este déficit, lo tienen, me imagino, porque esto ha de ser crónico, ya usted nos va a aclarar, ¿verdad? Si es o no así, pero si lo presentaron en algún momento de su vida, el bebé puede nacer con esto. Perfectamente, hay la tendencia, la probabilidad que el niño nazca. ¿Por qué? Porque es hereditario, es de genes. Y a veces los golpeamos y les pegamos y creemos que con fajiar al niño, él va a cambiar esta conducta, y es difícil, porque usted preguntaba algo, si esto puede llegar a la vida adulta. Los déficits de atención, claro que llegan a la vida adulta, no se pueden corregir. Lo que nosotros hacemos, o sea, sí hay tratamiento, pero solamente son paliativos, no son curativos. Por lo tanto, lo que hacemos es que los niños logren manejar su conducta. Eso es lo que hacemos en las terapias, que dan muchísimos resultados. Claro está, cuando hay niños que ya te agreden, por ejemplo, en mi práctica profesional,
He tenido niños con esta condición que ya han tomado, por ejemplo, objetos cortopunzantes y quieren agredir hasta a sus propios padres, abuelitos o amiguitos. Entonces, en estos casos habría que medicar a los niños. Si no es así, se hace una valoración y se trabaja con las terapias. Sin embargo, aunque estén medicados, siempre es importante la atención neurológica, porque esa es la especialidad idónea, y la especialidad de psicología. Esas son las dos especialidades que deberían de atender los casos de déficit y de hiperactividad. Imaginémonos entonces, si no se trata esta situación, esta condición con la que nace un niño, llega a la adolescencia, a la juventud, podría comportarse incluso de manera delincuencial, alguien que no es tratado de forma oportuna. Sí, sí. Yo le respondo después de la llamadita. Buenos días, adelante, la última llamada. Le escuchamos. Buenos días. Sí, doctora, fíjese que yo tengo un problema. Yo dejé a mi hijo a los 3 años por la necesidad de trabajar. Él vive con su abuelita paterna. Ella lo lleva a la escuela. Fíjense que hemos tenido problemas porque él pelea con los demás niños. Él tiene 6 años. Y ya la abuelita ha tenido problemas con la mamá de los otros niños por eso mismo. Y también hemos tenido problemas con la profesora por eso misma actitud, porque la profesora dice que hasta a ella le va a llegar a pegar. Y lo estuve llevando con un psicólogo, pero el psicólogo me dijo que el problema más que todo lo tiene la abuelita, porque el niño tiene muchas cosas de adulto. Entonces, como la abuelita dice que ella, entonces el niño como que ya está desarrollando las mismas palabras de los adultos, las mismas actitudes. Entonces yo me siento manos atadas, porque él me dice, vos no puedes hacer nada si mientras la abuelita no cambia de actitud, porque le decimos pues que lo cambien de la escuela para que no tengan problemas más. Y ella dice que no, porque ella estudió su papá, ella estudió su mamá, que soy yo, ¿verdad? Y que ella ha estudiado casi todo lo de la familia y que ahí se tiene que quedar. Entonces realmente que yo me siento tan estresada que no sé ni qué hacer. Porque en la escuela la maestra lo que nos dice es, yo quiero un papel de mejoría que Cairo lleva, yo quiero un papel de mejoría, pero no lo podemos llevar porque el psicólogo me dice que el problema siempre lo tiene ella, y entonces no sé qué hacer realmente, necesito algún consejo. Regálenos los datos a lo interno, por favor, para que sea beneficiada con una consulta. Sí, integraron, señora, a la abuelita a las terapias. Bueno. Sí. La última vez que fueron ellos, pues yo no pude ir, pero yo fui después a la semana a preguntarle al psicólogo y me dijo que sí, que ella la iba a integrar, pero que necesitaba que yo fuera más también para que pudiera salir el niño y trabajar más con ella. Claro. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando hay una crianza solamente con adultos, los niños tienen la tendencia a imitar esas acciones de los adultos. Y si está siendo criado por una abuelita, no nos dijo la edad, ¿verdad? Entonces, muy probablemente el niño lo que está haciendo es imitando la conducta, las acciones y hasta las palabras, el léxico de la abuelita. Yo creo que aquí es integrarla y ella como madre también asumir su responsabilidad, porque si no, entonces se va a quedar únicamente en deseos. Quisiera que mi hijo cambie, pero ¿qué estamos haciendo para que mi hijo cambie? Si el psicólogo le dijo a usted, mire, aquí hay un problema con la abuelita, entonces tenemos que volver a incidir, persuadir a la abuelita e integrarse como familia a las terapias para que esto tenga resultados. Ahora bien, importante también aclarar que estos niños, y yo quiero volver a corregir esta parte, no son niños necios para que nosotros no los etiquetemos, son niños inquietitos, son niños que tienen una condición quizás diferente a otros niños, pero no hay que etiquetarlos y decirles son niños necios, niños que no te hacen caso, o
aislarlo del resto de los niños. Suele pasar muchas veces que en el colegio los retiran y los ubican a la orilla del maestro o de la profesora. Eso nosotros no lo recomendamos. Lo más conveniente es que los ubiquen adelante en su filita, pero que no los retiren del resto de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño va a considerar: yo soy el necio, yo soy el malo, y aquellos son los bien portados y los buenos, y eso les va a afectar. Entonces, que no hagamos esa diferencia, por favor. ¿Por qué? Porque los niños necesitan la socialización, también siempre lo hemos recomendado. La expulsión para estos niños no es lo más sano. Y es lo que muchas veces se hace, se les expulsa porque como los maestros a veces carecen de habilidades para trabajar con los niños, entonces dicen: va expulsado porque no me hace caso. Entonces yo creo que esa parte la tenemos que revisar también. Okay. Doctora, esto del déficit de atención e hiperactividad es algo que se debe tratar de manera familiar. Lo pregunto porque a veces, como usted le preguntaba, llegó a la abuelita, a veces hay quienes tienen esa parte de negación y evidentemente dicen: no, mi hijo no tiene esto, mi hijo no tiene lo otro. Lo que en realidad tiene es que es malcriado, que es un chavalo necio, que es una chavala maleducada. Entonces sí, también a veces el apoyo de la familia y que la familia esté a la disponibilidad y esté receptiva para aceptar este tipo de... Excelente observación. Sí, muy bien, Jocelyn, porque a veces creen: lo voy a mandar con la tía, o te lo mandan con un vecino, y el vecino no te puede dar los insumos, la información. Por eso es que siempre pedimos a la mamá, y si existe el padre, pues también que llegue el padre. Lo que pasa es que dicen: yo voy a ir a un psicólogo, a mí no me tienen que decir nada cómo voy a criar a mis hijos. Y eso es totalmente equivocado, porque nosotros no les imponemos cómo va a criar a sus hijos, le damos sugerencia alternativa, lo toma o lo deja, ¿verdad? Entonces eso es importante, que nos integremos como familia, aunque este no es un trastorno que se desarrolla o que su origen es medioambiental, pero sí se puede exacerbar si no damos la atención adecuada. Bueno, muchas gracias. Sus recomendaciones finales para esos padres y madres de familia que nos están viendo ahorita, también para los maestros que tienen esa ardua tarea, a veces tener que lidiar pues con diferentes situaciones, diferentes condiciones que pueden presentar los niños y niñas y que implican pues algo serio, algo no tan serio en su nivel de aprendizaje. Claro que sí. Por ejemplo, a los maestros, si tenemos identificados que hay niños que presentan síntomas o signos de los que nosotros estamos hablando en este momento, que envíen una nota a la madre para que lo lleven a un especialista, pero que no los expulsen, porque esto es contraproducente a la autoestima personal de los niños, ¿verdad? Que los integremos, que los mantengamos la mayor parte del tiempo ocupados. Eso es muy importante, que si termina una actividad, porque otra característica fundamental es que muchas veces ellos terminan rápido para andar en el aula de clase, caminando, corriendo. Entonces hay que mantenerlo todo el tiempo ocupado. Y para los padres y las madres de familia, la psicología es amplia, no es para personas descompensadas, única y exclusivamente, ¿verdad? Que no nos echemos para atrás y que miremos que nuestros niños necesitan ser atendidos para que lleven una niñez y una adultez favorable. Entonces acudamos a psicología para que nos atiendan a nuestros niños. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, y muy importantes esas recomendaciones para los padres, madres de familia, esos maestros también, que son parte fundamental en la educación de los niños y niñas.